Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Bienvenidos a el primer episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Estoy tan emocionado después de varios meses de trabajo, de meditación, de visualizar este proyecto. Finalmente, hoy estoy grabando el episodio número 1 de este proyecto. Este es un podcast que está dirigido y orientado principalmente a líderes, a ejecutivos que trabajan en empresas y que tienen el bellísimo desafío de liderar a equipos de trabajo. Este podcast es un podcast que va a reunir herramientas prácticas ya digeridas, ya masticadas, que tú como líder puedes empezar a aplicar desde hoy con tu equipo de trabajo para ser más efectivo, para comunicar mejor, para gestionar tus propias emociones, para motivarte a ti mismo y también para motivar a tu equipo y con el cual tú trabajas. Este es un podcast que también está orientado al desarrollo personal, es decir, no solamente al desarrollo profesional de líderes, ejecutivos y organizaciones, sino que también es un podcast que habla del liderazgo personal, de tu propia maestría personal. Esto tiene que ver con aprender a tener claridad de lo que quieres lograr en tu vida personal. Ya puede ser a nivel personal de tus propias emociones, como también a nivel interpersonal, en tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Entonces es un podcast que en resumen está orientado principalmente al liderazgo empresarial, para que tú puedas ser un mejor líder con la gente con la cual tú trabajas. También está orientado al liderazgo interpersonal, entre tú, por ejemplo, y tu pareja u otros amigos. Y también a la gestión del propio yo. Es decir, cómo tú gestionas tus propias emociones, tus pensamientos para ser más efectivo en lo que sea que te hayas propuesto en la vida. Y ¿saben qué? Después de tanto tiempo, ahora que finalmente llegó el momento de grabar este podcast, en realidad lo estuve de alguna forma chuteando y me costó realmente comenzar porque yo personalmente, una de las cosas que estoy trabajando en mi propio crecimiento personal y profesional es justamente el tema del perfeccionismo. Entonces, no iba a empezarlo hasta que esté todo perfecto, pero finalmente entendí que la mejor forma de desafiar mi propio perfeccionismo es pasando a la práctica y haciéndolo cada vez mejor en vez de buscar permanentemente la perfección. Porque si hubiese esperado la perfección para finalmente empezar este podcast, quizás nunca se hubiese ejecutado. Mucha gente a la cual le he comentado el nombre de este podcast, que es Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, les ha llamado la atención y les quiero explicar brevemente por qué se llama así este programa. Spicing Up Your Leadership, o sazonando tu liderazgo, tiene que ver con el concepto de la cocina y de los ingredientes que nos ayudan justamente a darle un sabor más delicioso a la comida. Es decir, tienes el pedazo de comida, por ejemplo, un pedazo de carne, pero la forma en que tú sazonas ese pedazo de carne lo que hace es que extrae los sabores que ya estaban dentro. Por ejemplo, si yo pongo un poquito de sal a un pedazo de carne, entonces, ¿qué ocurre con eso? La sal hace que la carne extraiga sus propios sabores y esos sabores salgan más a la luz
y por lo tanto el pedazo de carne, por ejemplo, puede ser mejor disfrutado. Y ya llevando 15, 20 años estudiando liderazgo y comunicación efectiva, me he dado cuenta que mucha gente ya tiene dentro de sí habilidades para liderarse y para liderar a otros de una forma mejor. Y a veces lo único que falta es justamente un aliño, una sazonada, un empujoncito para simplemente poder desplegar lo que ya está dentro de ti como liderazgo. Creérsela más, aprender ciertas técnicas de comunicación, aprender a gestionar tus pensamientos, tus emociones y realmente pasar de la inspiración a la acción. Porque eso es algo que también quiero conversar en este podcast. Mucha gente sabe exactamente a veces las cosas que tiene que hacer, pero el desafío de muchos de nosotros es justamente cómo pasar del saber al hacer. Y este podcast también va a ser una ayuda para ti diariamente o semanalmente, según la frecuencia que estaremos posteando los nuevos episodios. Va a ser un acompañamiento. Quiero que sea como una especie de amigo. Quiero estar contigo cercanamente, poder apoyándote justamente para que puedas crecer como persona, como líder, como padre, como pareja. Entonces el concepto de sazonar es algo delicioso. Además que el tema de la comida es algo con el cual todos nos podemos vincular. Todos comemos. Y entonces justamente quiero conectar con que el tema del liderazgo es independiente del lugar que tú ocupes dentro del organigrama de una cierta organización. Tiene que ver con lo que más adelante veremos en lo que se llama la autoridad informal, es decir, la forma en que tú comunicas al final impacta la efectividad de la gente con la cual tú trabajas, independiente del lugar que tengas tú dentro de la organización. En este podcast vamos a tener invitados muy especiales que sean especialistas justamente en temas de comunicación, de liderazgo. Quiero invitar a profesores de distintas universidades chilenas y de otros países también que sean hispanohablantes para que traigan sus conocimientos. Y el objetivo siempre de este podcast es cómo pasar de la teoría o de lo que sabemos acerca del liderazgo y pasar de ahí a la acción. Sí, ese es el foco principal y ha sido mi desafío justamente también en la vida, y por lo tanto este podcast también de alguna forma es una oportunidad para mí de reflexionar acerca de cómo pasar siempre de la información o de la inspiración a la acción. Porque ¿saben qué, queridos amigos? La inspiración no sirve de nada si no va acompañada de una acción. Y por lo tanto yo considero que la acción es el puente entre la inspiración y la transformación. Y eso en concreto significa que en este podcast va a estar orientado principalmente a lo pragmático. Cada podcast va a concluir con algunos tips prácticos que tú puedes llevar justamente a tu organización, a tu relación con tu equipo y también a tu vida personal. Y por lo tanto, ¿para qué te va a servir este podcast? Este podcast es como una especie de oasis para el aprendizaje. ¿A qué me refiero? En Internet hoy día la información está disponible. La información hoy día no falta. Lo que falta es la transformación. Y ese es el enfoque de Spicing Up Your Leadership. Es para sacar el sabor de liderazgo que ya está dentro de ti y puedas hacer de tus virtudes, de tus fortalezas, algo real en tu vida profesional y personal. Hoy día hay tanta información respecto a temas de liderazgo y comunicación y automaestría que justamente eso es a veces lo que nos marea y nos impide tener un lugar concentrado, focalizado, para que realmente puedo filtrar lo que sirve y lo que no sirve y puedo llevarlo a la práctica de forma inmediata. Y ese es el foco de este podcast. Es acompañarte al lado tuyo, ya sea que vayas en el auto o que estés en distintos lugares, sea donde sea, lo puedes escuchar brevemente. Quiero llegar a tu corazón y a la vez siendo pragmático y siendo práctico para que puedas utilizar estas herramientas. Este podcast también tiene un gran desafío, y es que mi invitación para ustedes es que se transforme más
que en una instancia donde tú puedas escuchar información, se transforme más como una especie de acompañamiento de taller para tu propio desarrollo profesional y empresarial como líder. Entonces, esto significa, por ejemplo, que el valor especial que este podcast te puede entregar, claro, es por un lado lo que yo te puedo compartir, pero al final, el valor más al cual yo aspiro y visualizo que este podcast pueda tener un impacto es lo que vas a hacer tú con la inspiración y la información que yo te voy a compartir. Entonces, quiero que sea más que un podcast. No es solamente lo que tú escuchas de mí, sino que me encantaría poder estar en permanente contacto con la gente que va a estar escuchando este podcast para decirme cómo le está yendo en relación a los tips y estrategias que va aprendiendo y aplicando, porque así no solamente yo aprendo qué es lo que a la gente le sirve, sino que así también este podcast, la idea es que llegue a la práctica de lo que las personas hacen. Y eso se logra a través de las acciones que yo los voy a invitar a ir probando a medida que vayamos avanzando en este podcast. Les cuento brevemente de mí. Mi nombre es Gabriel Furman. Yo estudié filosofía, luego estudié business en Estados Unidos. Formé una consultora específicamente basada en psicología positiva aplicada. Y luego me formé como coach y actualmente lidero y soy director ejecutivo de un programa de certificación en coaching y liderazgo, que es un programa de 10 meses donde justamente acompañamos a líderes o personas que quieran utilizar herramientas de coaching en su vida profesional y personal, y entregamos más de 100 herramientas desde la inteligencia emocional, desde la programación neurolingüística, desde la inteligencia emocional, desde modelos de cómo fijar objetivos, de cómo pasar de la información a la acción, que son cosas que de alguna forma también van a estar inspirando los episodios de este podcast. Además de ser director de ese programa, yo también hago consultoría, hago coaching individual, hago coaching ejecutivo, y les cuento que una de mis grandes pasiones es la música. Además soy baterista de jazz. Y quizás hablaremos también del jazz porque creo que se conecta también con el sazonar, se conecta también con el improvisar y se conecta también con a veces el aprender a soltar, el querer tener todo bajo control. Y eso es algo que también he aprendido y que me ha permitido fluir más en la vida y ser más efectivo. Bueno, este es entonces el episodio número 1 de este podcast. Estoy emocionado y no me interesa tampoco hacerlo perfecto. A veces van a haber ruidos de fondo y a veces voy hablando también de lo que voy sintiendo en el corazón. La idea mía aquí no es hacer algo perfecto, sino que algo que sea de utilidad para tu vida profesional y tu desarrollo como ejecutivo, como líder, como persona, como padre, como madre, como pareja. Y por lo tanto voy a estar en permanente contacto contigo para poder escuchar cuáles son los temas que a ti también te interesa que yo toque y vaya desarrollando en estos programas para poder entonces adecuarme exactamente a tus necesidades. Me gustaría cerrar entonces este episodio 1 dándoles la bienvenida a ustedes, a mí también por finalmente haber comenzado este proyecto. Y creo que esto es mucho más que un podcast. Es un espacio de aprendizaje, una especie de taller que te acompaña donde sea que tú vayas. Y estoy a tu disposición permanentemente para acompañarte a superar los miedos, el aprender a hablar en público, el aprender a expresarte, el aprender a emprender también. Hay muchos emprendedores que se pueden ver beneficiados de este podcast porque hay también muchos desafíos mentales al emprender. Más adelante les contaré de mis emprendimientos, mis caídas, mis errores. Los invito entonces a estar conectados, a quedar conectados conmigo. Eso lo pueden hacer a través de LinkedIn, buscándome por mi nombre, Gabriel Furman. Furman se escribe tal cual, Furman. También estoy en Facebook con ese mismo nombre. Y también les quiero dejar mi correo electrónico para que puedan escribirme
que aprendieron de este episodio, y permanentemente pueden ir solicitando temas nuevos, desafíos que están enfrentando. Me pueden escribir entonces a gabriel@gabrielfurman.cl. Ha sido un placer conectar contigo y hasta la próxima. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.